¿Cuál es el peor error de un ganadero? Cuando se inicia en el negocio ganadero, los errores se pueden presentar con mucha frecuencia. En este video te explicamos cuál puede llegar a ser el peor error que se puede cometer en la empresa ganadera. Generalmente en las ganaderías se busca integrar a los mejores vacunos, con las mejores líneas genéticas del momento, que representen un excelente fenotipo, buen precio y máxima calidad. En ocasiones, por buscar estos parámetros en los vacunos, se adquieren ejemplares mayores de edad. Como es bien sabido por ganaderos especializados en el ramo, nadie te venderá una vaca por buena, pero en ganaderías que venderán completamente el hato, queda un rango o margen de maniobra, ya que no están vendiendo a las vacas por malas, ya que es una venta completa que están realizando. Generalmente cuando está a la venta, una vaca de edad adulta por mucha genética de vanguardia que ésta posea, se debe tener mucho cuidado porque puede ser un grave error, ya que ningún productor pondrá a la venta una vaca buena, ya que, si esta vaca le está proporcionando buenos resultados, ¿por qué razón la venderían? Todo lo contrario, no la querrán vender, para que siga produciendo descendientes que integren el hato ganadero. Adquirir una vaca de estas puede convertirse en un error muy frecuente que cometen los productores ganaderos, ya que estos pueden fallar por inocentes y confiados. El error no radica tanto en el tema económico, más bien es porque es un error muy infantil. En la actividad ganadera existen ganaderos que, a pesar de saber que una vaca no es funcional, toman la decisión de venderla. Ganaderos de renombre prefieren perder dinero que perder la credibilidad y confianza, pero como es un tema de negocio, no todos los ganaderos tienen los mismos principios y valores. En estas acciones el primer error es adquirir vacas muy avanzadas de edad de una hato o ganadería poco conocida. La otra decisión mal tomada es adquirir una vaca que no venga acompañada de una cría, pues esto es el mejor indicativo que esta vaca posee buena habilidad materna y también demostrará sus capacidades productivas. La tercera decisión mal tomada es no aceptar o pedir asesoría de gente especializada, como puede ser la de un veterinario, ya que éste le podrá brindar la información más completa del estado a nivel externo e interno de la vaca al realizar análisis y estudios de rutina.